Esto es Imagen Empresarial y le cuento que el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección CIMAD del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, realizó un análisis de 182 empresas del mercado de capitales y deuda, es decir, empresas públicas, en la Bolsa Mexicana de Valores, que están listadas, y en la Bolsa Institucional de Valores en Viva. Todo ello, obviamente, para medir la inclusión femenina desde la plantilla laboral. Para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta mañana a Ivette Mucharrás, directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, y a Fernanda García, coordinadora de Mujeres en la Economía del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Buenos Rodrigo. días. Comenzaría contigo, Ivette, preguntándote cuáles son los números, cuáles fueron los hallazgos, digamos, de lo que encontraron después de hacer este análisis de 182 empresas públicas. Sí, efectivamente, muchas gracias, Rodrigo, y saludo también a la audiencia. Se hizo este análisis en 86 empresas del mercado de capitales y 53 del mercado de deuda, con 43 empresas que estaban listadas en ambos mercados. Y el principal hallazgo es que México tiene en el año 2021 de esta muestra un 11% de participación de mujeres en puestos relacionados con el consejo de administración, digamos, si lo podemos llamar así. En los asientos que hay dentro de los consejos, solo el 11% lo ocupan mujeres. Fernanda, y en este sentido, ¿cuál es la composición, digamos, en el total de la fuerza laboral de estas compañías? Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues bueno, ya como mencionaba Ivette, analizamos a estas empresas que están que cotizan en las bolsas de valores, que justo nos da la oportunidad de ver una ventanita del sector privado, porque no es fácil conseguir esta información. Entonces, con lo que respecta a las direcciones relevantes, las direcciones relevantes se definen como la dirección general, la de finanzas, la jurídica, por lo que acata la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no es que nosotras las estemos llamando relevantes, pero en esas tres direcciones tenemos el 12% de mujeres, el 21%, y ya si lo desglosamos una por una, tenemos el 21% de mujeres en direcciones de áreas jurídicas, el 10% en direcciones de finanzas y 4% de mujeres en direcciones generales. Este 4% corresponde a únicamente 7 empresas que tienen a una mujer que está sentada en su dirección general. Y ya si queremos ver la plantilla laboral, tenemos al 36% de mujeres como parte de la plantilla laboral en estas Claro. empresas. ¿Cuáles son las 7 empresas que tienen mujeres en su liderazgo, o sea, como directoras generales? Sí, ahorita Sí, o te sea, las comparto. supongo yo, bueno, ahorita vamos viendo cuáles son, pero no deja de ser interesante y sobre todo, digamos, más allá del análisis cuantitativo, ¿qué es lo que o qué se puede inferir? Obvio, pues que no hay mujeres en los puestos de liderazgo, pero ¿cuáles se identifican como las razones de esta situación? Recuerdo mucho como la pues subsecretaria, todavía en su carácter de subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, pues hacía, digamos, antes de irse ya no alcanzó a implantarse, pues justamente el transparentar que las empresas públicas en México pues establecieran un informe recurrente de cuántas mujeres tenían en sus órganos de dirección y en sus consejos de administración. ¿Qué se puede inferir, digamos, más allá de los datos que son muy contundentes de esta situación? Pues en realidad, Rodrigo, fíjate que este es solamente un indicador que nos está mostrando algo mucho más amplio. O sea, finalmente sí sabemos que México tiene una tarea pendiente en materia de equidad en términos generales. Inclusive cuando analizamos el recién publicado reporte que emite el Foro Económico Mundial, vemos que México desafortunadamente está en el lugar 113 de 146 países que se analizan en participación económica de las mujeres. Entonces, el que no haya mujeres en los consejos de administración forma parte, es como la punta del iceberg. Hay todo un sistema alrededor que habría que analizar
para poder generar un cambio trascendente y un cambio que nos lleve realmente hacia el largo plazo, ¿no? Finalmente, sí, como muy bien anotaba Fernanda, hay muy poca participación de mujeres en direcciones generales y en estas direcciones relevantes, pues hay mayor participación, pero sí va siendo un embudo, ¿no? Y van llegando muy pocas. Y para poder participar en estos puestos de toma de decisiones se requiere una cierta experiencia, se requieren conocimientos amplios de los negocios y pues es difícil que logremos esta mayor participación si no existe todo un pipeline o toda una cadena que nos lleve realmente a tener estas mujeres en los consejos. Y yo quisiera aquí nada más también anotar que, bueno, finalmente el que haya visibilidad de las mujeres que están listas para entrar a un consejo es una tarea que en el CIMAD hemos tomado y estamos festejando un año de haber lanzado la red de consejeras, que me parece que platicamos de esto ya en algún Así momento, es. pero esta es una tarea que medios de comunicación, empresas, la academia, el sector público, el sector privado, tenemos que sumar fuerzas para lograr un cambio real, ¿no? Sí, porque uno de los temas, justo que a veces se argumenta en términos de por qué no hay tantas mujeres en los consejos de administración, es que no las encuentran, se supone, y por eso ustedes en el CIMAD hicieron justamente este listado para decir, no, cómo no, aquí están, ¿no? Y sobre todo creo que también tendrá mucho que ver la red que se va estableciendo en términos de las experiencias compartidas que puedan tener para ir avanzando, digamos, de manera más significativa. Ahora, preguntarles, viendo estos datos y a cada una de ustedes, ¿piensan que cuotas es una buena respuesta? ¿Es parte de una respuesta? ¿Cuál es su visión con respecto a ello? Si quieres, comienzo contigo, Fernanda. Gracias, Rodrigo. Ya te tengo la lista de las empresas, te Ah, las menciono súper rápido sí. y me sigo con la siguiente pregunta. Las 7 mujeres que están en un cargo de dirección general están en el Banco Actinver, Daimler de México, Infonacot, Ford Credit de México, Grupo TMM y la última es Infraestructura Energética Nova. Entonces, pues bueno, son de So- diferentes sectores, de exacto. sector financiero, industrial, energía, pero bueno, siguen siendo subrepresentadas en Sí, este no, nivel totalmente muy jerárquico. poquitas, ¿no? Sí. Y bueno, preguntarte, Eh, Fernanda, a lo mejor saben que me va a quedar 2 minutos, entonces sé que es una respuesta relativamente larga. Mejor vamos a hacer un corte, pero me parece fundamental, pues esto que ustedes han analizado, que, bueno, pues nos da ya un principio de diagnóstico y sobre todo, pues el debate que se va dando en función, pues de cómo ir resolviendo este problema, porque como ya nos decía Ivette, digamos, deben ser múltiples las causas. Una muy clara, identificada, es la posibilidad, por ejemplo, de las oportunidades, espacios que da las empresas en materia digamos, condiciones de maternidad y paternidad. Y digo ambas porque a veces se dice, bueno, pues es que con que le des mucha incapacidad a la mamá. No, tiene que ser compartido porque justamente de eso se trata, de que se repartan, digamos, las tareas, porque una de las intuitivamente, y algo he leído al respecto, donde se empieza a abrir la brecha, por ejemplo, laboral, es sobre todo cuando empieza el tema de la maternidad, ¿no? Porque muchas mujeres deciden pues ya no regresar a trabajar o disminuye la intensidad o etcétera, y eso, bueno, pues es un aspecto importante para seguir generando, digamos, la densidad de talento que permita que vayan teniendo una evolución, vayan escalando y vayan llegando a los órganos de dirección y luego, por lo tanto, a los órganos de los consejos de administración de las empresas. Pero voy a hacer el corte ya para escucharlas a ellas, por supuesto. Estoy hablando esta mañana con Ivette Mucharrasi Cano, directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, y Fernanda García, coordinadora de Mujeres en la Economía del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Regresamos en un momento con más. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estoy conversando con Ivette Mucharrasi Cano, directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, y Fernanda García, coordinadora de Mujeres en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y antes de ir al corte, les preguntaba cuál es su opinión con respecto, por ejemplo, al tema de las cuotas, establecer un número definido de mujeres que tendrían que participar tanto en los órganos de dirección como en los consejos de administración. Digamos, nos quedamos pendientes, Fernanda, de que comenzaras tú con la respuesta.
Muchas gracias, Rodrigo. Pues em, desde el IMCO confiamos en el talento de las mujeres y que ellas pueden entrar al mercado laboral y alcanzar estos puestos. Hay que ir buscando más que cuotas políticas que les permitan pues balancear entre la vida y el trabajo, porque pues como bien sabemos las mujeres tienen mayor carga de trabajos no remunerados como todas las actividades que tienen que ver relacionadas con la casa, con el cuidados que de cierta manera les impiden seguir con su trayectoria profesional y también pues ir siguiendo en esta escalera y en esta estructura organizacional. El tema de las cuotas, lo que vemos es pues lo que está pasando en el gobierno federal. Se, se impuso a través de una cuota a un gobierno paritario y lo vemos en el Congreso, sobre todo, pero igual eso lo que ha hecho es que están mujeres por estar mujeres, no necesariamente están en los puestos de toma de decisión. Muy pocas mujeres ocupan las presidencias de las comisiones, sobre todo estas comisiones que tienen mayor trascendencia o mayor relevancia dentro del Congreso, como es la de finanzas o la de energía o la de presupuesto. Entonces, pues no es un tema de tener mujeres por tener mujeres, hay que buscar ofrecer en el mercado laboral las mismas oportunidades, condiciones más equitativas para que las mujeres puedan ir creciendo de manera orgánica en la escalera profesional y que puedan alcanzar estos puestos de liderazgo, de toma de decisión y más bien no solamente llegar, pero también retener y que permanezcan y que crezcan en ellos. Claro. Y Beth, ¿cuál es tu óptica al respecto? Pues mira, definitivamente sí ha habido países que han implementado cuotas y han logrado acelerar pues esta participación. Yo creo que se pueden establecer objetivos, sin duda, para poder al menos dar un salto mucho más grande. Hoy sabemos, con los datos que tenemos, que nos tomaría hasta el año 2057 lograr esta paridad si seguimos avanzando a este paso tan lento, ¿no? Y coincido completamente con lo que comenta Fernanda y escuchaba hace un momento una entrevista que hacías y un análisis sobre este tema del trabajo remoto bueno, finalmente es algo que también estamos estudiando dentro del CIMAD y bueno, me encantará después contarte de este estudio que ahora vamos a publicar sobre trabajo híbrido, pero sin duda la conversación es mucho más amplia, algo que la verdad yo celebro que muchas organizaciones ya tienen implementado, es tener ternas, por lo menos que en la terna para participar en una posición clave, en un puesto de liderazgo y ahora, por supuesto, para un consejo, que se tome en consideración el que exista participación femenina. Yo creo que esto nos puede ir ayudando y analizar el tema de las cuotas de una manera mucho más comprensiva. No necesariamente es algo negativo, pero coincido completamente que el talento es lo que tiene que privilegiar. Claro, y sobre todo porque, digamos, en los múltiples argumentos que hay al respecto, hay quien dice, bueno, pues es que sí, porque eso te permite tener parámetros que obligan a que las cosas se muevan, no la cuota en sí misma, en términos de que, bueno, pues ahora ya mejoró porque hay una mujer, sino porque eso lleva a las organizaciones a forzarse, a revisar a fondo qué tienen que hacer para eventualmente, pues que puedan tener mayor representación, porque además es un sinsentido económico, ¿no? Cuando tienes el 51% de la población en México que son mujeres y en tus órganos de decisión solo pues los datos que ustedes tienen, por ejemplo, en el Consejo de Administración estamos hablando de un 11%, en la Dirección General 4%, pues la forma de definir estrategias, la diversidad de opiniones al interior de los órganos de decisión, pues está muy acotada y entonces no tiene mucho sentido económico para las empresas porque pues no tienen una diversidad, digamos, tanto de género y ya, bueno, pues es otro tema de el tener representación distinta, pero creo que es un aspecto fundamental que se tiene que hablar. Dirían que, bueno, los números así lo reflejan, pero más allá del estudio, sigue habiendo esta pues discriminación directamente, o sea, dos personas con las mismas capacidades y una por tener un género es discriminada, ¿qué tan persistente sigue siendo? Porque a veces en el siglo XXI pues uno pensaría que eso ya no ocurre, pero pues los números ahí están. ¿Cuáles son sus observaciones al respecto de ello? Si Yo creo quieres, que Fernanda. algo Ajá. aquí... No, Sí, Fernanda, adelante. adelante, adelante.
Pues hace algunas semanas salió la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI, y en esta encuesta se puede ver todavía, este, bueno, miden los diferentes tipos de violencia, y en la violencia en el ámbito laboral se mide la discriminación de género en el mercado laboral. Entonces, tenemos ahí la evidencia, tenemos los datos, y sigue habiendo esta discriminación de género. En México, 3 de cada 10 mujeres bueno, enfrentan violencia en este ámbito, y 2 de cada 10 mujeres se sienten discriminadas en el mercado laboral. Y los diferentes tipos de discriminación a los que se enfrentan es, este, no solamente, que no es menor, pero el tema de acoso laboral o hostigamiento, pero también la brecha salarial, o sea, ganar menos que un hombre que hace el mismo trabajo que tú, que tiene el mismo puesto que tú, es un tipo de violencia. También, este, mm, no sé si me Sí, trabé por ahí. no, te estamos escuchando Perdón. bien. La imagen se Ah, frizó un poco, pero adelante. perfecto. Bueno, pues lo que sé es, hay otros tipos de formas de vivir la discriminación en el mercado laboral, como ganar menos que un hombre por el mismo trabajo y estar en el mismo puesto, tener menos oportunidades que ascender. Incluso una de las prácticas que está prohibida, pero se siguen viendo como una práctica en el mercado laboral, es que como mujer te pidan una prueba de embarazo para entrar a un empleo o para ascender. Entonces, hay muchas formas de discriminación en el mercado laboral que siguen existiendo, que las estamos viendo, y que también no hay que normalizarlas. Claro, por supuesto. Ivette, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué vemos hoy en la realidad en las empresas en México? Sí, en realidad también tenemos aspectos culturales y me gusta mucho esta información que nos comparte Fernanda, pero también habría que entender, ¿no? Desde las familias y en el tema cultural, cuáles son estas creencias que nos llevan a pensar que en algunos momentos las mujeres no van a poder avanzar en su carrera. Tú mencionabas el tema de la maternidad y existen estudios que hablan del child penalty, Ujú. que lo que nos llevan a entender es que efectivamente a partir de la llegada del primer hijo, la carrera de un hombre normalmente tiene, o sea, asciende en materia salarial, por ejemplo. Si comparamos qué pasa con el salario de una mujer en el tiempo cuando tiene el primer hijo, se estaciona o se estanca, y en muchos casos también estas mujeres dejan de participar en el mercado laboral o migran a esquemas informales donde desafortunadamente pierden prestaciones como la seguridad social, o el acceso, por ejemplo, a una pensión en el futuro. Y finalmente, pues esto las pone en una mayor desventaja, y en el tiempo no se logra recuperar realmente pues este impacto que tiene la maternidad. Entonces ahí definitivamente sí existe la necesidad de establecer políticas y un sistema de cuidados que atiendan no solamente a la infancia, que eso sin duda es algo fundamental, sino también ahora vemos, ¿no? El tema del cuidado de adultos mayores, por ejemplo, si alguien tiene en casa a una persona con una discapacidad, este sistema de cuidado se tendría que robustecer para lograr pues este mayor impacto en que las mujeres no tengan que salir del mercado laboral y puedan realizar otras actividades. Por supuesto, pues interesante. Les agradezco a ambas la entrevista. ¿Dónde se pueden encontrar estos datos, los resultados de este análisis que hicieron? Porque además hay que decir que pues son las empresas públicas en México, y lo que reflejan los datos del INEGI es que hubo una pauperización del empleo, pero que con la pandemia sobre todo, pues muchas mujeres acabaron en el sector informal, ¿no? Y esto pues es algo muy, muy dramático, y una brecha que, si ya traíamos una brecha de género, se amplió todavía más con la pandemia, y regresamos bastantes años en esta materia, digamos, ya en lo que reflejan los datos de ocupación y empleo a escala nacional. Pero bueno, aquí tenemos los datos de las empresas públicas, que creo que son fundamentales. ¿Dónde se pueden encontrar? Bueno, Tanto en la... adelante, adelante, no, Fernanda. adelante, Ivette, por favor. Tanto en la página de INCO como en la página del CIMAD, en ambas, en los sitios web, bueno, pueden encontrar el estudio completo y ver la información en detalle.
Pues les agradezco a ambas y pendiente del estudio del trabajo híbrido, que yo creo que esta también es una de las discusiones más álgidas que tiene hoy el sector corporativo en México. Así que muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio. Nada más compartirles la página del IMCO, es imco.org.mx. También lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, IMCO MX. Y me gustaría nada más 2 segundos, Rodrigo, porque creo que la parte que busca el IMCO y el CIMAD es propuestas. ¿Qué se puede hacer para incluir a Exacto. más mujeres en estos puestos de toma de decisión? Y hay muchas cosas para hacer rapidísimo, transparentar y generar datos con perspectiva de género, seguir esto que está haciendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero hay mucho más que por hacer. Los datos con perspectiva de género no solamente es datos mujeres y hombres, pero podemos tener mucha más información que permita tener mejores autodiagnósticos, programas de becarias, que sean un semillero de talento para que las mujeres sigan creciendo, políticas vía trabajo, y les recomiendo que se metan a nuestro estudio para que vean qué más se puede hacer para tener a más mujeres en las empresas. Pues hecha la invitación, muchísimas gracias. Allí escuchamos y vimos a Ivette Mucharrás y Cano, directora del CIMAD, del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, y Fernanda García, coordinadora de mujeres en la economía del Instituto Mexicano para la Competitividad.